Gracias, mil gracias por seguir con su programa Uno más Uno. Aquí está ya nuestro invitado para esta entrevista en primer plano. Se trata del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Bienvenido. Gracias, buenos días. Aquí estamos, como en otras ocasiones. Sí, como en otras ocasiones, muchos temas que le conciernen. Así es. Y que son de interés público. Bueno, por un lado, hay una serie de leyes, el proyecto de leyes que ha enviado el Poder Ejecutivo, algunos de ellos ahora recientes. Sí. Pero hay uno un poquito más viejo que viene casi desde el principio de gobierno, el que procuraba modificar la Constitución para independizar legalmente el Ministerio Público. Es así. Bueno, ustedes recuerdan que esa propuesta fue a parar al Consejo Económico y Social y se abrió una mesa de discusión de esa y otros proyectos, algunos de los cuales ya incluso se han mandado al Congreso. Pero el presidente siempre dijo que la reforma a la Constitución no iba a ser forzada por el Poder Ejecutivo, sino que tenía que ser producto de un consenso. Y la verdad es que, aunque está un poco frisada, pero todavía el Consejo Económico y Social está apoderado, tiene el tema, y en algún momento eso se reactivará. Pero creo que... Pero ese consejo está como moribundo. El mismo proceso del consejo, doctor Antoliano, se ha parado, o sea, no se sabe en qué está eso, se han seguido las reuniones, no se han presentado acuerdos. Sí, ellos... Bueno, el proceso fue que se ha seguido es el siguiente. Se hicieron la propuesta, se abrieron las mesas de discusiones. Las mesas de discusiones, algunas tardaron un poco en presentar sus conclusiones, eso es la verdad. Luego ese proceso se completó y ahora se supone que el Consejo va a convocar una plenaria final, pero hubo una situación, digamos, de carácter administrativo, que fue la salida de la secretaria del Consejo, de la profesora Iraima Capriles, que era parte del alma del Consejo. Una mujer ¿Y ella salió? Ella salió, o sea... ¿Y pusieron una amiga suya y profesor? Ella se retiró, pero voluntariamente, no bajo ninguna circunstancia abrupta ni nada. Yeah. Ana Selman la sustituirá. Bueno, hasta ahora eso es lo que se dice, ¿no? Sí, yo vi un decreto firmado que decía que Ana Selman iba a ocupar el lugar. Pero de es una la situación Iraima. que está un poco indefinida, no tengo mucho dominio del tema, pero, pero lo cierto es que este proceso también de reforma constitucional, todo eso tiene un momento oportuno. Este no es un momento para... No, pero de reforma en sentido general, porque habían varias mesas, estuvieron discutiendo. Sí, un tema capital para la República Dominicana es el tema de seguridad social. Sí. Y esa mesa no produjo un consenso como se esperaba bueno, pero, o un consenso, no necesariamente, porque no vamos a lograr consenso en todos los temas. Por ejemplo, ese que es bastante controvertido porque hay intereses distintos ahí. Pero por lo menos una propuesta mayoritaria, técnicamente sustentada, debió de producirse. Sí, y seguro que se produjo, es decir, la mesa le presenta a la dirección del Consejo Económico y Social los consensos en los elementos donde hay consenso y donde hay algún disenso. Eso es lo que falta ahora por resolver. Ahora, pero parece que el gobierno falló en presentar propuestas en cada tema. No, el gobierno fue quien presentó toda la propuesta. No, Para propuestar los temas, pero no ¿qué vamos a hacer en esto? ¿Qué vamos a hacer en lo otro? No, un borrador. Por ejemplo, no hay un borrador frente al tema de seguridad social. No, de todo hay un borrador. De todas las mesas, el gobierno presentó una propuesta. De todas. Yo participé en la de salud y no lo hizo. Me resulta extraño eso. Sí. Yo no estuve en la de salud, solo estuve en una. Pero en las reuniones preparativas,
la idea era que en todas las mesas y en todos los temas el gobierno llevara una propuesta. Eso se hizo con mucho retraso, porque en un momento cuando se debatió Sí. el tema en la opinión pública era una observación de que se había convocado a discutir, pero no había una base sobre la cual partiera la discusión. Eso lo dijo un comunicador originalmente, y por cierto, es una persona amiga, y yo le envié un legajo de toda la propuesta. Hubo que hacer un esfuerzo porque eran muchas, y se la envié a su oficina. Es extraño que en salud no haya una propuesta original. Porque, Bueno, finalmente hubo un consenso en lo que se aprobó. porque el objeto de la convocatoria era para discutir propuestas Sí, de, claro de que sí, gobierno. claro. Hay un consenso y bueno... Ahora, hay algunos de esos temas, de esos proyectos, que hace mucho están en el Congreso Sí. y que está avanzado, que se pueden convertir en Bueno, ley. pero por ejemplo, en eso de seguridad social, hubo una discusión en el Congreso. El Congreso creó una cámara, un órgano especializado para una comisión Una comisión bicameral. especializada para ese tema, y esa comisión presentó un informe, pero se quedó. Un Bueno, informe... Ya el tema en el Congreso es un asunto que escapa al Poder Ejecutivo, está en Claro, el Congreso, pero claro. lo que quiero distinguir es que de la propuesta, de los proyectos que se presentaron al CES, hubo algunos que se presentaron con la intención de no esperar la discusión final, sino solo de que se conocieran. Como por ejemplo la modificación a la ley de compra y contrataciones, la modificación a la ley del DNI, el proyecto de ley del Tribunal Contencioso Administrativo, Que están estancadas. por gente en el solo decir Congreso. alguno. Bueno, no sé, no quisiera decir estancados, están conociendo. Sí. Ahí Bueno, está. la ley de contrataciones ya desde mucho tiempo que sea. Sí, Y bueno, la pero- del DNI también fue casi Sí. a principio de... Sí, sí. O sea, han tenido su curso legislativo. Nosotros tenemos también el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, que está en la Cámara de Diputados, y un proyecto de Que es ley. una ¿Cómo cosa va di- ese? sí. ¿Cómo va ese? Ahí está en una comisión que preside el diputado Alexis Jiménez, y Que tienen que estar bravitos ahora porque perdió. no creo, Alexis es una estrella. Yo quería ser senador y no se Sí, le pero dio. bueno, pero la política es así. Sí, sí, sí. Y él convocó esa comisión hizo convocatorias, reuniones, que yo sepa, fue el Colegio de Notarios y el Ministerio Público hicieron observaciones, que él se las pasó a la consultoría ahora y la vamos a revisar, a ver si ellos presentan su informe al Pleno. Pero hay un proyecto de ley que se menciona poco, que lo trabajamos nosotros en la consultoría, y que para mí es de mucho interés, que es un proyecto de ley incluso de carácter constitucional, o sea, ordenado por la Constitución, que es el proyecto sobre el referendo aprobatorio, que como hemos explicado Que en ha otras pasado ocasiones, tanto tiempo sin que se haga. Y eso es importante, como sí, se señala. muy importante, Sí. porque es el proyecto de ley para regular la aprobación, para regular la reforma de determinados temas en la Constitución, que tienen que estar sucedido, no precedido, de un referendo popular. Y entonces ahora, aunque no son cosas que van a ocurrir todos los días, pero si alguna vez el país quisiera someter alguno de esos temas a reforma en la Constitución, no podría hacerlo porque no tienen un referendo. Por ejemplo, ayer dijeron unos constitucionalistas, y nosotros lo habíamos dicho antes, dentro de esos requisitos, dentro de ese requisito de referendo, deberían introducirse alguna vez, cuando se reforme la Constitución, el tema de la reelección. Es decir, Que no se pueda modificar la Constitución para introducir la reelección sin un referendo. sin un referendo. Que vaya primero a un referendo. Que haya Exacto. primero- No, Son cosas interesantes. O posterior. O posterior. Porque el procedimiento que establece la Constitución es que se somete una reforma constitucional, se propone X tema, y luego, si eso se aprueba en la Asamblea, tiene que ir a un referendo para que lo ratifique el pueblo. Y
Y si el referendo lo rechaza, se cayó. Se cayó el proceso. Bueno, ojalá se pueda seguir fortaleciendo la democracia, la participación de la gente, en cosas como esta. Antoliano, el tema que estoy seguro espera la mayoría de nuestros televidentes es lo que tiene que ver con todos estos procesos de renovación, yo diría no solo del Tribunal Constitucional, sino de las altas cortes, porque en el Tribunal Superior Electoral también hay una vacante, pero tenemos pendiente el tema de la Cámara de Cuentas. Lo del Constitucional. Bueno, va bien. Precisamente hoy hay una convocatoria del Consejo, aprovecho para decirlo, para conocer de la preselección de los inscritos. Trato de explicarme. Se abrió el proceso de inscripción. Se inscribieron, creo que 118 personas. 117. 117. Hay una comisión que el Consejo designó. Ustedes saben que cada uno de los miembros del Consejo tiene un técnico, alguien que lo asiste. Entonces, se designó una comisión de técnicos, de esos técnicos, coordinada por la magistrada secretaria Nancy Salcedo, para hacer una preselección de los que se inscribieron. ¿En qué consiste la preselección? Es sencillamente ver si todo el que se inscribió cumple con los requisitos legales, sin ningún tipo de apreciación de contenido de otra naturaleza. Por ejemplo, sin ir al fondo, solamente la forma. Y sin apreciar si tiene condición, idoneidad, no. Es saber si tiene 12 años con ese 4, si tiene la edad correspondiente. Hay una edad mínima y una edad máxima, por cierto. Ustedes mencionaron ahorita a una persona que es con quien yo tengo una relación casi fraterna, que es Manuel Equea. Quizá el político con quien yo he tenido más vínculo político y además de hermandad y de amistad. Pero Manuel, que da para cualquier cosa en términos positivos, no podría ser miembro. Por la edad. Sí, porque hasta... Igual que Subero. Igual que Subero. Entonces... Gente con muchísima energía, sí, muchísima capacidad que pudieran y lucidez. Perfectamente pudieran. Sí. Yo no sé si Manuel tiene espíritu de juez, porque Manuel es un peleador, pero Subero es un juez, demostró eso. Bueno, y pero ahora Celeste. Al fin y al cabo, se selecciona si hay una gente que pasa de los 75 años, si tiene si tiene la edad requerida, si tiene el tiempo graduado, si es dominicano, si es capaz, etcétera. Si tiene antecedentes penales. Yo creo que... Eso no se contempla. Bueno. No sé, no estoy seguro. ¿Debería? Eso creo que se contempla, lo voy a explicar ahora. Cuando esa preselección se hizo, ¿no?, el Consejo tiene que ratificarla y hoy va a sesionar para decir, no, espérate, le dice a los técnicos, ustedes están descartando a alguien que no hay razón para descartarlo, o sí, o la ratifica. Entonces, esa lista se publica, sale en el periódico. Y si hay objeciones desde 3 fuera. días para que la gente haga objeciones, y ahí puede surgir que digan, no, pero ese individuo tiene un expediente en La Vega que lo están juzgando por tal cosa. La gente incluso deposita documentos. Y luego el aspirante tiene 24 horas para responder, que nosotros sometimos, el Consejo conoció una modificación a su propio reglamento, que no se va a aplicar en este proceso, sino en el próximo. Dentro de esas modificaciones está ampliar ese plazo. Hay un cuestionamiento, nosotros mismos nos hemos hecho eco de esto, de hasta cuándo se va a mantener este procedimiento que ya se usó se ha usado para la renovación de las altas cortes. Te inscribes, te depuramos y te entrevistamos y luego viene el proceso ya de elección. Porque ustedes no se auxilian de organismos especializados, reclutamiento de recursos humanos, que en principio descartan y las entrevistas no va a todo el mundo. No solamente porque no cumpla con eso, sino porque... tema también de tiempo. De condiciones frente a... Eso se ha planteado. Incluso la consultoría lo ha propuesto. Qué bueno.
porque en toda evaluación se evalúan también actitudes Claro, que solo la pueden evaluar los especialistas. claro. Pero eso debe estar contemplado en el reglamento y no está contemplado, No por está tanto contemplado. no se puede aplicar. Para reclutar, aunque sea un mensajero, Así es, se le hace un test psicológico a veces. así es. Comento a la gente, porque tú tienes que saber, y se depura en la policía. Totalmente de acuerdo. Una pregunta, Antoliano. Nosotros hemos visto que cuando se anuncian esos procesos hay personas muy honorables que cumplen las condiciones, pero que no les gusta someterse a un escarceo, porque también parte también de lo que hay es que hay personas que se inscriben en toda la lista. Tú revisas y son nombres que se repiten. Entonces, hay posibilidad, es posible que se puedan integrar en esta etapa personas que no figuren oficialmente en la lista, pero que cumplan las condiciones. Por ejemplo, hay nombres, ya decíamos que Emanuel Escaguerero no puede por un tema de edad, pero mencionábamos a Aura Celeste, a Servio Tulio Castaño Guzmán, que mucha gente daba como un hecho el que él pudiera estar en ese tribunal, pero yo no lo vi en la lista. Un poco, ¿cómo se maneja ese Hay tipo de casos? mucha gente buena, ustedes han mencionado, todos los nombres que han mencionado son personas que con calificaciones, salvo los requisitos reglamentarios que son obstáculos, penosamente un obstáculo. Pero no, eso no es posible. O sea, de acuerdo al reglamento no lo es. Porque es un reglamento y el reglamento establece una ruta a seguir, incluso el reglamento establece unos plazos. Dice, se da apertura a la inscripción, 15 días para la inscripción. Luego viene esta fase que estamos ahora, que es tantos días para la preselección, luego el Consejo lo ratifica. Imagínense, se incorporan gente que no fueron ni siquiera, que no se inscribieron y que no Se crea fueron el lío ahí, depurados, eso sería un caos. Bueno, es que eso era lo que había que trabajara. trabajar antes en el reglamento. Lo de la Lo que hay que edad, hacer es lo de la inscribirse. edad es un asunto constitucional, no es reglamento. Pero se quejaba su heroísta, lo hacía aquí mismo en Uno Más Uno, él decía, para ser presidente de la República no hay límites de edad, para presidir las altas Balaguer en cortes, el 95 era candidato candidato. Sí, presidencial. así es cierto. Para ser obispo, Ujú. a los 75 años se retira. Sí, pues Sin son- embargo, el Tribunal Constitucional, pero eso era válido antes, cuando la gente duraba menos. Pero es que estamos durando más. así es, Y cierto. la vida adulta, y tú encuentras gente de 75 años trabajando. No, si no, pregúntele. Que no se puede retirar. Pregúntele la idoneidad de Doña Milagro. Doña Ay, Milagro. qué Doña excelente Milagro, sí, ejemplo ha puesto exactamente. usted, excelente ejemplo. Sí. Hay mucha gente de 80 años que está en salud y física y mental que pueden Sí, sí, aportar. Doña Milagro es la Mucho. primera que llegue a su oficina, ya me lo han dicho todo. Sí. Solo que cuando el presidente anunció en el tuit que la iba a nombrar en ese cargo, ella me llamó y me dijo, ¿viste lo que anunció el presidente? Voy a andar con mi acta de nacimiento en la cartera, a ver si me dejan tranquila. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos televidentes, con el permiso suyo, Sí, como no. señor consultor. Gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí estamos conversando con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Había mencionado el tema de las cámaras de cuentas, que ya se le ha olvidado a muchos ciudadanos y ciudadanas. Estaba pendiente que si un juicio político, que qué vamos a hacer, por todos los problemas internos que ya son públicos, que ha tenido ese organismo. ¿Tiene el gobierno alguna estrategia que más allá de dejar eso para después de las elecciones? Miren, hay un proyecto de ley fue convertido en ley que modifica la Cámara de Cuentas, que no ha llegado todavía Al Poder Ejecutivo. al Poder Ejecutivo, está por llegar en estos días. Pero ya fue aprobado. Fue aprobado. Por ambas cámaras. Sí, es ley, será ley desde que se promulgue ahora. Yo no conozco el proyecto porque no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y no nos ha llegado. Alguna persona, como Por algunos... esos proyectos que salió a buscarlo de una vez. No, va a llegar esta semana. Pero se ha dicho que hay algunos elementos del proyecto que son susceptibles de ser reajustados. De ser así, el Poder Ejecutivo tendría que, si se justifica,
que observar la ley para que esos elementos que dicen que deben ser reajustados. Pero en sentido general, al margen de ese detalle. ¿Pero cuáles son esos elementos? No, son comentarios que nos han llegado. Okay. Por ejemplo, un legislador me dijo a mí, mira, le va a llegar el proyecto, la ley de la Cámara de Cuentas, pero posiblemente ustedes tengan que observar algunos de sus artículos. Pero eso se debatió en el Congreso. Sí, así es, pero las leyes se aprueban no a unanimidad. Algún legislador puede hacer una propuesta que sea rechazada y él insistir en que es correcta. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que... Bueno, porque, Antoliano, es parte del problema que tenemos que superar en la República Dominicana. Aquí la gente cree que se van a lograr leyes, decisiones gubernamentales por consenso. Y una sociedad heterogénea como es la nuestra, donde hay tantos intereses, el interés que debe primar es el de la nación, aunque no estén de acuerdo algunos. Sí, así es. Sin embargo, la Constitución contempla la posibilidad de que una ley sea observada por el Poder Ejecutivo. Claro que sí. Cuando hay algún elemento que choque con el interés público. Con el interés público o que parezca inconstitucional o desajustado. Pero lo que quiero decir en síntesis es que hay que esperar esa ley, porque otros dicen que esa ley va a resolver el problema de la gobernabilidad de la Cámara de Cuentas. Entonces hay que esperar, eso es un acontecimiento que está por ocurrir. Porque ese es parte del problema, la ingobernabilidad. Pero usted estuvo muy de cerca en el tema de la elección de la Cámara de Cuentas, aun cuando es el Congreso a quien le corresponde esto. Y no le hicieron coca a ustedes. Con el tema de la política Con el tema de la política partidaria, la gente que llegó ahí. Hubo una negociación incorrecta. Yo conocía uno de sus miembros. Yo conocía una persona a la que fueron escogidos. Y creo que el presidente casi a ninguno. Pero es que eso no puede ocurrir. Es que el presidente de la República tiene que tener partido en esto. No quiere decir que imponga su criterio, pero tiene que el presidente, sobre todo porque es líder también del partido mayoritario. Así es. Tiene una influencia indirecta, porque esto es una tarea no del Poder Ejecutivo, sino de los órganos legislativos. Ahora, creo que sí, que como presidente y como líder de un partido debe estar pendiente, y lo estuvo, pero su único requisito era que fueran técnicos y que no fueran personas conocidas como partidarias, lo cual ha dicho ahora también para el Tribunal Constitucional y lo dijo para el Tribunal Electoral. Es más, prohibió expresamente que dirigentes del PRM se postularan para la Cámara de Cuentas. Y hasta peleó con alguien por eso. Con Eddie, con el profesor Eddie Olivares. Pero hay un tema con esto que hay que aclarar, Junta, ¿no? hay que aclarar siempre y en beneficio de la nación, y es que difícilmente una gente con vocación de servicio no milite en algún partido en algún momento, no tenga una militancia política, porque el Estado es el instrumento que tiene la sociedad para promover el desarrollo y el bienestar de la gente. Entonces, y al Estado se llega a través de los partidos políticos. Sí, entonces, demeritar a una gente porque haya tenido una vida pública partidaria, simplemente por eso, me parece que es un error, no sé qué piensa. Y un error grave porque la vocación de servicio no se logra después de viejo. Se desarrolla. Eso se desarrolla, pero después, eso no es verdad. Que de la buena a la primera tú te conviertes en una gente que está dispuesto a sacrificar a la familia, a sacrificar los negocios. Miren esto, la ley electoral anterior, la que fue sustituida por la ley actual de régimen electoral, estableció, por ejemplo, yo fui miembro de la Junta Electoral del Distrito y estuve muy ligado a esos procesos. Y esa ley establecía que la conformación de las juntas electorales municipales decía la ley expresamente, debía estar conformada por personas que no tuvieran vinculación con los partidos y en caso de que no fuera posible, que tuviera uno por cada partido, por los principales, que tuvieran representados los principales partidos. Yo creo
que casi toda la gente, por no decir todas, tienen una vinculación partidaria o una inclinación política, aunque no sean militantes. Yo creo que lo que el presidente quiere, y yo estoy de acuerdo, es que estos órganos no estén conformados por dirigentes políticos, por personas que tengan una vehemencia y que estén afectados emocional y anímicamente por la política. Sí. Eso debería ocurrir en el Tribunal Constitucional. Ojalá ocurra para evitar lo que está pasando ahora, justamente ahora, en España. En España hay un grupo de jueces, obviamente que con inclinaciones políticas partidarias, ha emitido un comunicado contra los aprestos por hacer una amnistía en España, contra los independentistas que están acusados de múltiples delitos. Y eso pues sí ocurre aquí. No, si es posible conseguir técnicos profesionales para órganos como la Cámara de Cuentas, como las altas cortes, que no sean dirigentes políticos, mucho mejor. Ahora, aunque lo hayan sido. Bueno, aunque lo hayan sido, porque ya el hecho que lo hayan sido, ustedes pusieron ahorita de ejemplo el caso del presidente del Tribunal Constitucional, que yo creo que tuvo un desempeño bueno, ¿verdad? Y él fue un dirigente político. Hay casos así. Pero en la medida en que se pueda conseguir una persona que no esté en lo inmediato ligado a la actividad política en ese momento, pues sería mucho mejor. Se nos acabó el tiempo, Milicen Uribe. Se acabó el tiempo. Reiterar el agradecimiento al doctor Antoliano Peralta, que cada vez que le invitamos a que venga aquí a 1+1, siempre responde de manera afirmativa. Así es. Así que muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Le invitamos a que mañana, que es miércoles, sigan reiterándonos su audiencia a partir de las 7 de la mañana por aquí, por Teleantillas. Hasta entonces.